Propiedades químicas es el comportamiento de un material al medio donde está. Digamos, por ejemplo, piensen ustedes en un buque. Una parte de él está sumergido en el agua de mar, otra parte está con viento y ese viento generalmente es salino, es decir, tiene humedad y la humedad lleva agua, también tenemos sol, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propiedades químicas es el comportamiento al medio. Aquí aparecen dos conceptos, un concepto que es corrosión y otro concepto que es degradación. Estos son fenómenos, estos no son propiedades, ¿sí? Esto es la fenómenos, fenómenos físicos o realmente son fenómenos químicos. ¿Fenómenos de qué? De que cuando hablamos de corrosión o degradación, lo que estamos diciendo es que el material está perdiendo propiedades o espesor, ¿sí? Están perdiendo propiedades, es decir, que debido a este medio lo está afectando y entonces generalmente afectan unas propiedades físicas o químicas o mecánicas, generalmente las que más nos interesan son las mecánicas o las físicas, ¿sí? Y entonces ese es el fenómeno, pero ¿por qué hacemos esta distinción entre corrosión y degradación? Porque la corrosión es para ¿quiénes? Para metales. ¿Por qué? Porque es un fenómeno electroquímico. Ya les explico eso. Mientras que la degradación, esto es para cerámicos y polímeros, porque es un fenómeno químico. ¿Entendido? Pero eso es la fenomenología, es decir, nosotros vamos a analizar la corrosión o la degradación, ¿sí?, según el tipo. ¿Qué quiere decir un fenómeno electroquímico? Que hay transporte de electrones. ¿En dónde? En un material que es conductor. Entonces, si yo tengo que para que haya transporte de electrones electroquímico, química y electricidad, fíjense, entonces tengo que tener un material conductor. Entonces, esto solo es posible ¿dónde? En metales, porque los metales son los únicos que son conductores. Mientras que los cerámicos y polímeros es un fenómeno químico. Mire que no estoy diciendo electroquímico, solo químico, ¿sí? De degradación, es decir, que también el material está perdiendo propiedades o está perdiendo espesor. Entonces, esto es el fenómeno. Pero realmente cuando, como nosotros estamos hablando de comportamiento al medio, cuando vamos a elegir las propiedades de la corrosión, es decir, o de la degradación, cuando vamos a hablar de las propiedades específicamente para selección de los materiales, a mí lo que me interesa es responder en qué medio está, ¿sí? Es decir, en otras palabras, a mí no me interesa si eso es corrosión o degradación en principio, de forma básica me interesa en qué medio está, es decir, yo para el buque, en la parte de abajo, yo tengo que seleccionar un material que sea resistente ¿a qué? Al agua salada, que sea resistente ¿a qué? A las bacterias que tiene el agua salada, ¿entendido? A mí no si yo voy a buscar un material, yo no voy a buscar si es corrosión o degradación, yo voy a buscar un material que sea resistente al agua salada y ese material puede ser o metálico, que puede ser por corrosión, o puede ser un polímero, ¿sí?, que es degradación. Y ustedes ven que los barcos los utilizan y los pintan, ¿sí?, en la carcasa. Entonces, en esa pintura no hay corrosión, hay degradación. La parte interna que es metales, y los metales que tenemos corrosión, pero realmente lo que a mí me va a interesar es en qué medio está. Cuando hablamos entonces sobre en qué medio está, van a aparecer algunos medios específicos. Y para este curso solo vamos a ver 9 medios básicos. No nos vamos a salir de ahí. ¿Cuáles son? Salt water, que es agua salada, ¿sí? Water, aguas, ácidos, acids and bases, ¿sí? Y ya explico el término, qué es un ácido y qué es una base. Ojo, pilas con esto. Un ácido o una base son soluciones acuosas, es decir, que es algo que está diluido en agua. Los ácidos y bases son soluciones acuosas. ¿Qué quiere decir?
que es algo que está diluido en agua. ¿Qué quiere decir también? Que después de 100 grados centígrados ya no hay ácidos y bases. ¿Por qué? Porque el agua se evaporó. Entonces, eso, cuando estemos haciendo una selección, por ejemplo, tengo algo que está funcionando a 250 grados centígrados, ¿sí? Y entonces usted me dice, no, está en medio ácido. No, no es posible porque es una solución acuosa. Y es una solución acuosa y esto depende del pH. Yo no sé si ustedes vieron y les quedó claro el concepto de pH en química 1 o en química décimo de 11, donde haya sido. ¿Qué es el pH? El pH realmente es, tenemos un pH neutro que es de 7 y el pH yo digo que es ácido o que es alcalino o base cuando el pH es de 7 para abajo. ¿Por qué? Porque aquí estoy midiendo la presencia de hidrogeniones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hidrogeniones? Es decir, que yo estoy midiendo la concentración de H más que tengo en la solución. Si ustedes ven, digamos, hablemos del ácido sulfúrico. ¿Qué es el ácido sulfúrico? H2SO4. El ácido clorhídrico, HCl. Entonces yo cuando se disocia esto en el agua, el ácido clorhídrico se disocia en el agua, entonces queda los iones cloros y los iones hidroxilos. Entonces el pH lo que me está diciendo es la cantidad de iones hidrogeniones que hay en esa solución. ¿Sí? Entonces entre mayor pH hay, entre menor pH hay, mayor cantidad de H positivos hay. Es decir, que si yo tengo un pH de 0 o un pH de 1, tengo una concentración altísima de estos iones, ¿sí? Y entonces es un ácido. Ahora, yo los voy a clasificar en ácidos fuertes, strong acids, y ácidos débiles, weak acids. ¿Entendido? Strong acids que son ácidos que tienen un pH menor o igual a 2, es decir, el 2 y el 1. Entonces fíjese que si yo estoy en un medio, por ejemplo, un ácido de baterías, un ácido sulfúrico, eh, yo necesitaría seleccionar un material que fuera resistente a un ácido fuerte. Mientras, por ejemplo, si yo tengo de pronto, voy a hacer algún tipo, mientras, por ejemplo, que si yo voy a hacer algún tipo de, digamos, de máquina que esté expuesta al ambiente y yo estoy en un ambiente industrial, es decir, por ejemplo, en una refinería o en un ambiente químico, yo sé que hay posibilidad de que tenga lluvias ácidas, entonces yo tendría que prever que cuando caiga la lluvia, ese material se puede dañar con esa lluvia. Y entonces fíjese que la lluvia sí tenga un pH de 4, eso sería que un weak acid, es decir, un ácido débil. ¿Entendido? ¿Qué es qué es un alcalino o una base? Entonces son pH mayores de 7. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no voy a medir la presencia de los iones H positivos, sino que voy a medir la presencia de los iones OH negativos, ¿sí? Que se llaman hidroxilos. Entonces, en la medida que el pH vaya aumentando, quiere decir que tengo más presencia de iones hidroxilos. Y volvemos igual que arriba. Tengo weak bases y strong bases, ¿sí? O sea, tengo bases débiles y bases fuertes. ¿Cuáles son las bases fuertes? Las que tienen un pH mayor de 12. 12,13. Entonces, fíjese que por aquí dice soda cáustica. Soda cáustica es la misma lejía. Es lo que ustedes compran cuando se les daña el baño, se les tapa el baño y ustedes van y piden diablo rojo. Eso es sosa cáustica. Y eso es NaOH. Na, sodio, OH, mírelo acá. ¿Sí? Y entonces fíjese que esa sosa cáustica tiene, soda o sosa cáustica la llaman, tiene un pH de 12, es decir, es una base fuerte. ¿Mm? Por ejemplo, las detergentes, la leche magnesia, el bicarbonato de sodio, generalmente los jabones, ¿sí? Están por acá. Entonces, cuando yo estoy con jabones, los detergentes, fíjense los de acá, tengo un pH de 10, es decir, yo tengo una base débil. Básicamente es eso. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a mirar el medio y en función del medio que yo tenga, voy a seleccionar que sea resistente
alguno de estos medios o a varios de estos medios, porque puede ser que yo estoy haciendo algo, digamos, estoy diseñando un elemento y no sé finalmente dónde vaya a quedar instalado, pero sí sé que hay posibles ambientes. Podría ser, que tengo unos ambientes ácidos o unos ambientes alcalinos. Sí, entonces, ¿qué diseño? Mi componente lo diseño para que sea resistente a los ácidos débiles y a las bases débiles. Y entonces la propiedad que voy a escoger es esta, resistencia a ácidos débiles y resistencia a... ¿Alguna pregunta? La tabla de la página 94, que es eso. Perfecto, listo. Entonces es eso. ¿Qué es lo que me va a interesar a mí de forma práctica? Saber que los ácidos fuertes tienen un pH de 2 hacia arriba y los ácidos débiles de 3 a 6, que las bases débiles tienen de 8 a 11 y que las bases fuertes tienen de 12 en adelante. ¿Entendido? Bueno, hay otro tipo de sustancias en las cuales también pueden estar sometidos nuestros componentes, que se llaman solventes orgánicos. ¿Qué es un solvente orgánico? Un solvente orgánico es algo que disuelve todo lo que sea orgánico y generalmente vienen de los hidrocarburos, vienen de los hidrocarburos. Es decir, esto no es una solución acuosa. Las soluciones acuosas, ¿cuáles son? Estas. Estos ya son solvente orgánico, es decir, todo lo que bien venga del hidrocarburo. Yo sé que ustedes han tenido en sus manos thinner, han tenido gasolina, han tenido, de pronto algunos de ustedes han tenido en sus manos la acetona, esa que se utilizan las niñas y ciertos niños para limpiarse las uñas, ¿sí? Esos todos son solventes orgánicos. Aquí hay una lista de los posibles solventes orgánicos que tenemos, ¿sí? Y creo que en su libro también debe haber una lista más grande. Entonces, por ejemplo, yo les digo, no, es que yo voy para la industria petrolera y yo necesito transportar tolueno y benceno, que son fluidos normales en una industria petroquímica. Entonces yo tengo que seleccionar un material porque mire, el tolueno está aquí, el benceno está aquí. Entonces eso qué son solventes orgánicos. Y como yo lo estoy transportando, yo requiero un material que sea resistente al tolueno o al benceno. Ya le doy la palabra a Pacheco. Pablo, qué pena. Entonces fíjese, aquí hay una lista grandísima. Entonces cuando ustedes se les diga o estén seleccionando un material para un medio específico o que no tengan el medio, simplemente ustedes lo analizan a ver qué posibles medios hay. Si aparece un fluido que ustedes no tengan conocimiento qué es, entonces simplemente rápidamente en internet van y buscan. Y ahí les va a decir si es un solvente orgánico, si es un ácido, si es una base. ¿Sí? Pueden buscar el pH, si es un ácido o una base, para saber si es un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Listo? Pablo estaba levantando la mano. Cuénteme. Sí, profe, aquí tengo una pregunta. Es que, o sea, la gasolina es en su fórmula, o sea, en su fórmula la que están acá, es la misma bencena, que es la misma, Sí, la nafta, sí, es el benceno, ¿cierto? sí. O sea, la gasolina es o sea, si usted va a la industria química, a la industria petroquímica, cuando nosotros hablamos de nafta o de enceno, básicamente es la gasolina. Lo que pasa es que la gasolina que nosotros, digamos, utilizamos para los carros es una nafta diluida. ¿Mm? Entonces la diluyen con algún disolvente orgánico que si usted me pregunta no sé cuál es y en función de eso también le cambian el nivel de octanaje. Entonces ustedes cuando van a comprar gasolina, compran gasolina corriente o extra. ¿Cuál es la variación? Una está más diluida que la otra, entonces el nivel de octanaje es diferente. Es decir, la energía que que ella tiene es diferente. La gasolina premium o la extra tiene un mayor nivel de octanaje, es decir, es más pura y entonces me da mucha mayor energía, ¿sí? Y eso se nivel por niveles 80, 85 niveles de octanaje. ¿Está entendido? Y eso es un solvente orgánico también, porque si usted coge gasolina y se le echa una pintura, ¿qué va a pasar? Pues lo disuelve. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Tenemos otros medios que es la oxidación a 500 y eso es un solvente orgánico también, porque si usted coge gasolina y se le echa una pintura, ¿qué va a pasar? Pues lo disuelve. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos otros medios que es la oxidación a 500 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un material que está sometido a esa temperatura por encima, tiene la posibilidad de oxidarse por varias razones. En primer lugar, bueno, voy a explicar un ejemplo concreto. Esto es una caldera, para que la conozcan, una caldera industrial. ¿Una caldera qué es? Una caldera es una serie de tubos, ¿sí? Donde va siendo transportada agua y esa agua se va convirtiendo en vapor. Es decir, en otras palabras, es como una olla a presión, pero en lugar de tener tengo tubos. Claro, esta es la industrial, ¿no? Porque tengo calderas que simplemente es como una olla a presión también. Pero en este caso, fíjese que yo tengo 500 grados centígrados, entonces aquí estoy quemando combustible para el calentamiento. Y entonces ese combustible va saliendo, ese combustible que llevo, CO2, puede llevar NOx, puede llevar muchas cosas, mucha basura, porque generalmente los combustibles que yo quemo acá no son combustibles muy buenos. Yo quemo generalmente son aceites quemados, son gases licuados de petróleo, lo que llamamos GLP, ¿sí? O aceites que no son muy costosos, es decir, que tienen mucha contaminación, azufre, etcétera. Entonces, cuando a esa temperatura, recuerden que entre mayor temperatura tenga, las reacciones químicas se van a hacer mucho más rápidas. Entonces, todo eso va a llegar acá a la tubería y voy a tener una oxidación debido a ese medio, que puede ser o bien por el gas o bien porque como esto está más frío, recuerden que estamos transportando agua, entonces aquí llega y se solidifica algo de esto que está en estado de vapor y generalmente son sales fundidas. Entonces tengo una sal aquí fundida, es decir, una sal líquida que no es agua, ¿sí? Son sales de sulfuro, de calcio, etcétera. Y entonces esas sales lo que me van a hacer es una reacción química con esta tubería y entonces yo tengo oxidación. Entonces ese es otro ambiente de los que tenemos. Y básicamente esos serían los ambientes que tenemos. ¿Entendido? Entonces tenemos agua salada, agua, ácidos, pero entonces tenemos ácidos débiles, tenemos ácidos fuertes, tenemos bases débiles, tenemos bases fuertes, tenemos solventes orgánicos y tenemos oxidación a 500 grados centígrados. Esos son los posibles ambientes que vamos a tener a este nivel. No quiere decir que haya más. Seguramente en la medida que vayan ustedes aprendiendo y según la empresa ya pueden aparecer 100, 200 ambientes diferentes, porque ya son muy específicos. Y entonces en el momento que ustedes seleccionen el material, tendría que seleccionar un material que sea resistente.